Muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Nacer por FM Willy 88.7. Conducción, licenciada Rosana Romasco, en los teléfonos Rubén y como siempre mi operadora Patricia. Un beso. Bien, hoy tenemos una visita muy esperada por mí. No sé si por ustedes, yo publiqué en Facebook, pero creo que unos cuantos van a estar escuchando y allá, Patri, te va a gustar el tema, te va a gustar. Bueno, quiero decirles algo, quiero contarles algo muy pequeñito, muy sencillo y anecdótico. Quiero nombrar a Sandra y mandarle un abrazo muy grande, un beso. Me parece una persona extraordinaria. Después con la invitada tal vez me pueda agregar algo a esto. Me fui a comprar, lo anecdótico digo, iba paseando por el parque y entonces vi unos claveles, una plantita, que bueno, dije, me llamó la atención, me dijeron, comprame. Entonces la compré, me pareció bárbaro y la compré acá en el Parque Domínico, se llama Mis 6 Pimpollos el lugar, y es el puesto más grande de plantas de la feria. Y se los recomiendo a todos. ¿Y saben por qué? Además de que tiene unas plantas hermosas, porque las personas que atienden ese lugar tienen una vibra maravillosa. En algún momento van a saber por qué. Así que te mando un beso, Sandra, y te agradezco muchísimo. Seguí así hasta acá con esto, hasta acá, que tiene que ver con la física cuántica. Bueno, voy a presentar a nuestra invitada, porque es de todos, la licenciada Silvana Argento. Bienvenida. Gracias por estar acá. Como ya te habrás dado cuenta, tengo 2 millones de preguntas para hacer. ¿Cuántas? Divina. Vamos a tratar de contestar algunas. Algunas. Bueno, el tema de constelaciones familiares. Sé que haces, sé que te dedicas a eso. Me gustaría que comenzáramos a hablar o me contaras, para el que hay gente que ya tiene algún conocimiento y otra que no tiene la menor idea de qué se trata. Yo soy muy curiosa, a ver. Técnica, es un método, está ahí como algo que da vueltas alrededor de las dificultades de las familias, de las dificultades de las personas. Entonces a veces usar configuración, no sé, es como más fácil, configurar al sistema familiar, dimensionarlo en un espacio, ¿no? Pero bueno, constelaciones es como lo encontramos, como lo vamos a googlear. Eso, lo que te iba a decir, como que es podemos como más poner conocido. La palabra. Sí, por supuesto. Por esa palabra. Pero la gente se va a la astrología, imagina que tiene algo que ver con lo astrológico. ¿Y no tiene nada que ver? En un punto sí tiene que ver, pero digo, para que podamos como diferenciar que no es una carta astrológica. Sí. Sí. Si bien podemos hacer constelaciones astrológicas también. Ay, a ver, ¿no? contame. Pero empecemos por lo básico, decías vos. Yo pensaba esto, constelaciones, te digo lo que escucho de personas que van a determinados lugares que tampoco sé. Eso, digamos, no me dedico a eso, ¿sí? Uh-huh. Así que por eso estás acá también. Es un tema que me parece interesante, lo poco que sé acerca de eso. Y hay una pregunta que no sé si la pregunta hace una bisagra, que es, vos decías es un método. Por ejemplo, alguien muy desinformada como yo, sí, ¿podría preguntar si es terapia de grupo? No, no es terapia de grupo. No tiene nada que ver con la terapia de grupo. Por eso digo, no es psicodrama, no es terapia de grupo, no es algo preparado. Es como muy difícil a veces explicar las constelaciones. A mí me gusta decir que a partir de las constelaciones yo tengo otra manera de ver la vida, ¿sí?
Y entonces para mí es más allá de un método, más allá de una herramienta. Para mí es como un modo diferente de mirar la vida. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hablamos de constelaciones deberíamos hablar de los órdenes del amor. En realidad la persona que, digamos, no es que lo descubre, porque lo descubre Tea, pero la persona que lo sistematiza a esta metodología, si queremos decirlo así, o a esta técnica, es Bert Hellinger. Es un alemán que en poquitos días va a cumplir 92 años, el 16 de diciembre. Y él, sin querer, participando, ¿sí?, de charlas con médicos, de este tipo de grupos terapéuticos, si querés decirlo así, empieza a encontrar que cuando a él lo posicionan en un lugar, le dicen, bueno, a ver, vos vas a ser este consultante que viene, imagínate que acá está su papá y ponen a otro señor y acá está su mamá. Se arma la escena. Se arma como una escena, ¿no? Pero ahí está comentando el terapeuta, que era una persona, y él dice, yo lo que sé es que cuando me dijeron, vos sos el consultante fulano, yo me transformé y para mí ya no era Bert, era otra persona. A ver, ¿qué significa consultante en esa escena? Como si dijéramos un paciente que viene la a una persona consulta, que va a trabajar. Claro, que viene a una consulta. Así que él se sorprende, pero lo suelta. Dice, no, esto es una locura, no voy a contar a mí alemán. Imagínense alemán, ¿no? Entonces alemán es durito. Esto no entra dentro de la posibilidad de lo que él venía haciendo. Si bien podemos decir que el recorrido es... Ahí a la vuelta él ya no encaja de nuevo con esta religión, entonces es como si se separara y empieza a hacer un recorrido por el psicoanálisis, hace análisis transaccional, empieza a recorrer qué manera puede, porque él ayuda a las familias, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera puedo ayudar a las familias? Así que para mí también fue fácil porque yo soy psicóloga sistémica, entonces trabajo con familias, ¿no? Sí. Ya desde cuando me recibí empecé muy rápidamente en Cámara Gesell en Quilmes, ¿no? Entonces para mí cuando lo escuché, tenemos acá. Cuando lo escuché a él que esto tenía que ver con cómo manejarme mejor con las familias, dije, bueno, buenísimo. Y él empieza, hace Gestalt, después incursiona en la psicología sistémica y tenía todo este bagaje y este conocimiento y le empiezan a pasar estas cosas, pero él la suelta, dice, no, esto es muy loco, no entra dentro de lo que yo vengo viendo, hasta que viaja a Estados Unidos y le vuelve a pasar con otro terapeuta que está haciendo este comentario. Y cuando le vuelve a pasar, él dice, bueno, yo tengo que entender qué está pasando. ¿Por qué estoy como siendo tomado por alguna otra cosa que no sé, no entiendo? Entonces él sistematiza esto y nos lo cuenta de una manera maravillosa, que es con los órdenes del amor. Él descubre estos órdenes que hay en todas las familias, que son como estos lazos invisibles, que en realidad todos estamos bajo esos órdenes, pero te diría, son tan invisibles y tan obvios, pero que no lo vemos, que no nos podemos dar cuenta. Entonces, el vínculo, claro, la forma de vínculo. Ahora te cuento un poquito. Entonces, claro, cuando yo empiezo a manejarme bajo esos órdenes, no puedo ya decir si es un método, si lo utilizamos los terapeutas o si las personas pueden venir a hacerlo como una técnica, sino que cuando empezás a entender los órdenes es como una manera de manejarte en la vida totalmente diferente. Entonces cambia la consulta, cambia tu familia, cambia tu forma de relacionarte con las personas, cambia tu forma de ver. Entonces por eso a mí me gustó mucho este año hacer estos seminarios, que es ampliando la mirada, porque es como un ampliar la mirada, es como mirar desde otro lugar lo que sucede. Y los órdenes, él nombra como estos 3 órdenes más importantes, que tiene que ver con la pertenencia, con el dar y el recibir,
con el dar y el tomar y con las jerarquías. Pero es mucho más amplio que lo que podemos explicar con esto. 20 programas más o menos. No, lo vamos a tratar de resumir para que entiendan, pero él va a decir que cuando estos órdenes no se dan en los vínculos, en las familias, en las relaciones, atraer el amor a esa relación, a ese vínculo, a esa pareja, a esa familia. A ver, dame un ejemplo, aunque no haya sucedido, a ver. No, entonces él habla del orden, el primer orden, el fundamental, que habla de la pertenencia. Entonces va a decir que se casa y se va de la casa, fallece, se enferma, y todo eso recambia esa manera de relacionarse. Entonces, entendiendo a la familia como un sistema, él dice, habla de la pertenencia. Entonces va a decir que todos los que pertenecemos a ese sistema, parece una obviedad, por eso lo voy a explicar y lo podemos seguir viendo mejor. Lleva muy bien con la mamá y el papá y hace todo lo que a ellos les gusta y entonces participa de todo, y ese hijo que como no hace las cosas que a mamá y a papá le gusta, queda excluido, y entonces, no sé, se va a vivir a otro país y ya no lo incluyen para algunas decisiones, o ya no está tan relacionado con los que siguen naciendo, con los hijos de los hermanos. Entonces se perdió como el vínculo, se perdió como la relación, no el vínculo. No el vínculo, porque el vínculo no se puede perder. Entonces él dice, muchas veces quedan excluidos personas que pertenecen al sistema familiar. No pasa nada si es un tío y entonces yo ya sé que mi papá tiene un hermano, pero ¿qué pasa cuando esa familia evoluciona? Entonces es ese abuelo que se quedó viviendo, no sé, en otro país porque la abuela se separó, esa hija que no se vio nunca con el padre porque la mamá le dijo, nos abandonó y se fue con otra mujer. Esa abuela que como murió de parto, nunca la vi, nadie habló de ella por dolor, ¿no? A veces esas personas excluidas no son personas que hicieron algún daño a la familia y por eso nos cuesta incluirlas. Inclusive a veces es ese dolor que esconde y del que no se habla. Yo trabajo muchísimo en el consultorio con el árbol genealógico. Para mí es como... entras al consultorio y casi como la gente viene bastante recomendada, ya sabe que vamos a armar, aunque sea un esbozo chiquitito, porque a veces no se tiene mucho dato. Y a mí ya me llama la atención que alguien me diga, no sé nada de mi abuela, o no sé nada de mi abuelo. Y estamos hablando de algo más cercanito, ¿no? Entonces dice, papá nunca habló de él. Entonces yo digo, ¿cuál es el daño que ocasiona eso? Lo que ocasiona estos excluidos, que pueden ser estas personas que te contaban, pueden ser hijos que no nacieron, y entonces uno, qué sé yo hasta hace muchos años decía que había tenido un embarazo ectópico, ¿no? Entonces yo no contaba a esa hija como una hija, hasta que hablando de psicología transgeneracional, haciendo un poco de terapia, había ciertos síntomas en mí, había ciertas cosas que yo había dejado una partecita mía en ese dolor, y finalmente cuando le pude poner un nombre, cuando pude hacer el duelo de esa bebé no nacida, ahí la pude
permitiendo hacer este recorrido que por ahí hoy lo contamos. Serían así. Partes no integradas de la persona. Sí, porque queda por fuera. Y muchas veces, esto que te decía, son personas que no tengo registro, pero que a veces hay mucha afinidad con ese abuelo del que no sé nada, porque me parezco, porque me llamo parecido. Esto vamos a ir con la biodecodificación, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo. Entonces me parezco, tengo algunos parecidos. Y entonces, ¿qué dice Bergelinger? Cuando todos los que pertenecen no están ahí en mi corazón, no tienen un lugar en mi corazón y están excluidos por distintas cosas que estuvimos hablando, entonces alguien es como una piecita de un rompecabezas. Alguien nuevito viene y se posiciona en ese lugar para volver a mostrarlo. Nuevito, estamos hablando de un ser que viene de nuevo a esa familia. Ah, pero qué interesante. Entonces, ese ser que viene a esa familia no tiene permiso de hacer su vida, porque tiene primero que mostrar el espacio de ese que no está siendo reconocido en el sistema familiar. Tiene como a esa función o misión, o como se llame. Exactamente, hasta que yo lo pueda liberar. Entonces es muy importante esto de la manera, digamos, de observar a quien viene a la consulta con todo su sistema y ver si algo de lo que le ocurre en el presente, y ahora quiero que nos detengamos mucho en eso, algo de lo que le ocurre en el presente tiene que ver con algo de esto. Sí. ¿Por qué me detengo en esto? Nos vamos un poco por las ramas, pero... No, acá es natural, así. Después vos me traes cualquier cosa. Dale. Es importante que sepamos que venimos por alguna sintomatología, por alguna cuestión presente, por alguna emoción, por algo que me esté pasando. Yo no voy a mirar mi árbol para ver, uy, qué problema este abuelo, uy, esta situación que se dio acá, ¿qué me puede estar generando? Es al revés, en mi humilde opinión, ¿no? Esto como lo trabajo yo por ahí, tengo que aclarar. Vamos del síntoma al origen. Sí. Vamos de lo que trae la persona a la consulta a buscar dónde está ese lazo para ir a cortarlo. Y cuando digo cortarlo, digo incluir a ese ser en el corazón, volver a entender esa persona con todo lo que le ocurrió en contexto, con lo que le sucedió. Porque a veces abrir que te interrumpa, sí. Porque me viene a la mente ahora muchos casos que escuché, sí, de pacientes adultos ya, pero en algún momento dice, y lo que pasa es que mi hermana la mayor y después mi mamá perdió un hijo y vine yo. Claro, ese es el problema de la exclusión, porque muchas personas me dicen, no, pero si apenas estaba de 2 meses, y ese apenas estaba de 2 meses es como mi hermanito que nació antes que yo, José, que vivió un mes nada más, ni siquiera, digamos, le pasó como a mí. Mi mamá se enteró que estaba embarazada el día que ya estaba en el, yo por ejemplo ya, sí, estaba operándome, ¿no? Sí. Entonces ella fue lo mismo, ¿no? Pero José, aunque estuvo esas horas enterada mi mamá que iba a tener un bebé y al mismo tiempo que lo había perdido, digamos, es un hermano para mí. Sí. Y es un hijo para ella. Sí. Y cuando no lo tenemos en cuenta, la persona que nace después es como si estuviera cargando, yo digo, es como el cordoncito umbilical que se lleva puesto a ese bebé. Ahora, en algún sentido se lo trae a mamá a veces. Ahora, es lo que esta persona, porque estaría, no sé si estamos hablando de temas paralelos, pero, o sea, el que viene con una misión va a anclar en un lugar, porque justamente si es disfuncional, si alguien no hace el duelo por una pérdida, porque no tuvo en cuenta porque lo que fuere que le haya pasado, entonces muchas veces se ve que se lo trata, o esto que yo te decía escuchando, sí, mi mamá me dijo muchas veces que no me quería tener, porque ella ya había perdido uno y tenía miedo, ¿no? Entonces es como, esto ya es más desde este lado, ¿no? ¿Qué pasa que uno a un hijo, es decir, le dice tal o cual cosa? ¿O son ambas cosas?
A ver, no termino de entender la pregunta. Viste pero, que esta cuestión de venimos, el que viene ya firmó allá, ¿a qué lugar viene? Por supuesto. Bueno, entonces estamos hablando de las dos cosas. Lo que pasa acá, en 3D, como dijo yo, planeta Tierra, y bueno, nuestra cultura, o la cultura, ¿no?, que se pueda tener, pero digo, todo lo psicológico, desde lo más tradicional, si querés, hasta desde el psicoanálisis, de donde quieras, ¿no? De aquel lugar viene un hijo. Y ahí ya lo estamos, bueno, el sujeto del inconsciente le estamos poniendo etiquetas, o por ejemplo no hacer el duelo, o decir, bueno, yo quería una nena, vino un varón, entonces lo trato como una nena, porque y si no se da cuenta, ¿sí? Yo estoy hablando de la persona que carece o no puede ver más allá, o lo que no importa los problemas que tenga. Justamente a la consulta vienen todos estos inconvenientes, porque nosotros somos sujetos gracias a este papá y a esta mamá que nos nombra y que nos lleva y que nos dice y que inconscientemente nos puede vestir. En mi familia pasó con ropa de mujer, porque es lo que quedaba ahí a mano, por lo que sea. Eso va a venir a la consulta por ahí con una mala relación, digo a la consulta esta, ¿no? Por una mala relación con mamá, por todas estas cosas, estas huellas que quedan y todas estas historias que mamá me contó. Entonces va a venir como una mala relación. Eso también podemos constelarlo. Eso merece el observar a esta mamá y observar a esta hija en esta configuración, ponerlas y ver cómo esa mamá, en lugar de poder mirar a esta hija, estaba atrapada en ese duelo anterior o en esa historia anterior, que seguramente es una historia para atrás. Cuando esta hija que está sentada al lado nuestro, digo al lado nuestro porque trabajamos Inés y yo, está sentada al lado nuestro, observando cómo esa mamá está atrapada, llorando en el piso a ese bebé que no nació, puede llegar a entender entonces cómo no pudo mirarla completa, cómo no tuvo toda la energía para estar con ella, aunque le dio de comer, como decimos siempre, la llevó al colegio, pero esa criatura o esa hija o esa persona adulta hoy puede dar cuenta desde otro lugar qué pasó con esa mamá. Y cuando la mamá puede hacer el duelo, que es todo en el mismo momento, le damos ese tiempo, le damos esa posibilidad de decirle algo a ese bebé que no nació, o a ese bebé que falleció, o a ese padre que tuvo que enterrar mientras estaba embarazada de esta hija, suponete, porque hay miles y miles de casos distintos. Cuando le damos ese espacio, le damos ese lugar a la mamá, se da vuelta y es otra mamá mirando a su hija. Pero es otra mamá y pasaron 20 minutos, ¿sí? Por eso esto de cambiar la mirada. Exactamente, de ampliar, porque si no me quedo con que mi mamá me dijo que no me quiso tener, me quedo con que mi mamá, y me quedo con esa pequeña cosa desde el momento que yo tengo uso de razón, de todo lo que ocurrió. Y de lo que mi mamá me cuenta cuando me lo puede decir también con el uso de razón que tiene en ese momento. Pero lo invisible se pierde y lo invisible sale a la luz en la configuración. Seguimos en Tiempo de Nacer por FM Willy 88.7. Te paso los teléfonos. ¿Entendiste todo lo que dijo Silvana Argento? ¿Tenés alguna pregunta? 4207-5454, 4207-5439. Podés llamar, salir al aire o dejar tu mensaje o tu pregunta. Continuamos, Silvana. Yo ya no sé ni dónde estábamos. Dale. Seguimos. Con las constelaciones. Entonces, la pertenencia es una de los órdenes súper importante para ver Hellinger, ¿no? Porque cómo hacemos para incluir a todos los que pertenecen al sistema familiar para que no estén estos seres humanitos ocupándose de cubrir ese agujerito, ese que yo quiero como sacar. Entonces es como si el alma familiar, el alma de cada familia fuera ese rompecabezas que quiere todas las piecitas en su lugar. Lo veo así como para que se entienda un poco más, y como si yo sacara y diría, este no es mi padre, no tengo padre porque se fue, es malo, no lo quiero, o este no fue mi abuelo porque cometió un crimen, o este no pertenece porque
no sé. Lo que pasa es también cada vez que hacemos algo así o adoptamos alguna de esas conductas, escindimos una parte de nosotros. Claro. No estamos integrados. Igual hablar de integración es difícil, o sea, por lo menos el camino hacia la integración. Lo mismo que cuando se habla en física cuántica, que se habla tanto ahora de la unidad. Bueno, si hablamos de la unidad, entonces empecemos a integrar, porque si empezamos a discutir otra vez si es esta teoría, es aquella o es la otra, muchas veces digo, Silvana, a mí me gusta mucho integrar y siempre veo en todas las teorías y diferentes escuelas, por supuesto va a estar aquello que me parece que va, ¿no? Es mi modo de trabajar también, ¿no? Y tiene que ver con no adaptar el paciente a una teoría. Claro, sí, ¿no? Sí. Todas las teorías tienen que estar al servicio de cada caso, porque cada persona es única. Sí, de hecho cuando vienen a los consultantes llegan, muchas veces dicen, no, yo no voy a constelar. Ok. Fin, porque a veces la gente llega para hacer, no sé, yoga, elongación, no sé, te diría, quiere saber cómo es qué número es en los mayas o cómo es su sello maya. Digo, no importa porque desde esa afinidad de la astrología, dónde está mi luna para ver cómo soy emocionalmente. Claro, es una punta, y está bien cualquier lugar. Y a veces hay personas que los asusta esto, y a veces hay personas que dicen, no, yo no quiero estar adelante de todo el mundo haciendo esto, no quiero ventilar mi historia, y está bien también. Y a mí me gusta ese terapeuta que me escucha nada más, y está buenísimo. Entonces por eso yo creo que no estamos hablando de las constelaciones. A mí me gusta más hablar de los órdenes del amor. Claro. Porque me parece que eso sí nos compete a todos, porque eso es como nos constituye a todos. De ahí no podemos como salir. Por eso digo que a mí me cambió como esta manera de sentirme, de ver, y los órdenes no es algo que si creo o si no creo. Ese es el problema. Entonces, podemos llegar desde otros lugares también a los órdenes. Hay gente que habla de los órdenes del amor sin saber de constelaciones, o habla de los órdenes sin saber de los órdenes del amor. Esto Seguro. Es lo que digo, ¿no? Sí. Entonces, me parece que también está bueno esto que decís. Ahora, cuando viene una persona y me dice que el nene no conoce a su papá, y entonces a los 5 minutos de ver cómo se maneja el nene, qué hace, y la mamá quejándose de lo que el nene está manifestando, de su síntoma, pregunto 3 palabras del papá. Por supuesto saco al nene porque la mamá no quiere ni siquiera que escuche cómo es el papá, y el nene está trayendo al papá todo el día a la casa para que la de la niñez, del juego, ¿no? Y bueno, no el síntoma del niño es el síntoma de los padres. Claro, por eso pero digo. Se enojan si nombrás algo de esto muchas veces, tenés que ver la manera de decirlo, porque es como mi hijo súper amoroso, ¿no? Porque si no, obvio, es atenderlo a él, por favor. Atenderlo a él que tiene este problema. Y sacame este problema de encima. Y no es me quiero hacer cargo de este problema. Muchas veces es así, muchas veces no, porque yo tengo a veces, no sé, si la bendición de poder hablar con los padres y decir, por favor, si ustedes se ocupan de esto, él no va a estar ocupando. Si ustedes miran esto que él está mirando por ustedes, no va a pasar más. Vayan a casa y fíjense si lo pueden mirar. Hagan el dibujito del genograma
incluyan a ese bebé, ni siquiera se lo cuenten al hijo, porque no hace falta contárselo. Es que esos papás se sienten juntitos, solos, hagan ese genograma, incluyan a ese bebé, le den un lugar en su corazón y ya está. Y el hijo, ¿cómo se enteró? Se enteró. Como lo está trayendo sin saber que hubo un hermanito. Y digo esto por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, sí. A mí se me ocurren mientras hablas muchísimas preguntas para hacerte, o sea, de cuestiones que traen a la consulta y de la vida cotidiana, ¿no? Y cómo cuesta hacerse cargo, cómo cuesta mirar para adentro, o sea, hacerse responsable. Por supuesto que está bueno decir, soy este papá, soy esta mamá y la experiencia de ellos me hizo crecer. Y está buenísimo. Y después esta soy yo, y además, pero no soy fuera de ellos. Claro. Entonces, y además, ¿sabés que hay algo que remarco mucho en los tratamientos que son las imago parentales, que es la percepción que el niño ha tenido de papá y mamá? Sí. Porque a veces dicen, con esto del super yo, igual yo trabajo con psicoterapias, ¿no? Pero me refiero a esto, bueno, esto me vino de afuera, me fue dado. Es decir, no tenemos manera, porque vos decías, somos mamá y papá. Sí. Entonces, somos eso, diferenciándonos, es decir, haciendo un proceso en donde, bueno, esto lo quiero para mi vida y esto no. Por supuesto. Lo otro lo quiero y esto no. Pero ¿de dónde vengo? Si reniego de donde vengo, soy eso todo el tiempo. Claro, refuerzo. Porque lo que vos decís es cierto, decías hace un rato, ¿no? Nosotros pactamos venir acá, y pactamos este papá y pactamos esta mamá y dijimos, esta es la mejor mamá y el mejor papá para la versión que yo necesito ser en esta vida, ¿sí? O por lo menos en eso estamos de acuerdo. Entonces, si yo pacto eso, sé que parto de eso. Ahora, no lo quiere que pasa decir... que acá nos olvidamos claro, de lo que pactamos, pero bueno, supongamos que refrescamos la memoria y decimos, bueno, estamos de acuerdo, por lo menos estamos de acuerdo que pactamos eso. Ahí también está el tema de hacerse cargo. Si lo pactamos, bueno, tenemos que hacernos cargos. Esta cuestión de poner esto de la culpa, que siempre digo que es un invento, es me hago responsable, ¿lo soy o no lo soy? ¿Soy responsable o no lo soy? La culpa en todo caso queda para cuestiones de la justicia en otras áreas. Sí, Bergelinger igual la culpa la pone en el sentido de un poco de culpa para crecer es necesaria, decía él, ¿no? Entonces dice, ¿cómo salgo de la casa de mamá y papá? Y salgo con culpa, porque si soy inocente me quedo toda la vida a cuidarlos. Y en realidad yo tengo que crecer y hacer mi vida, ¿no? Entonces, mi vida no es mirar para atrás todo el tiempo y entonces estar haciendo lo que ellos necesitan, ni estudiando lo que ellos quieren, ni... ¿no? Porque todo el tiempo esto sucede, sino bueno, a veces tenemos esta cosa de que si somos mamá y papá entonces nos quedamos haciendo lo que ellos quieren, no, ni es el deseo de mamá y papá. Justamente tomarlos es tomar la vida, no es tomar lo que ellos quieren de mí, ¿no? Por eso es tomar la vida, pero no puedo decir que nací de la nada y que no tengo padres y que mejor ni hablar de mis padres, porque entonces no me estoy reconociendo íntegra, como vos decías. Y cuando no me reconozco y cuando yo no miro a mi hijo completo, entonces no estoy mirando en los ojos de él a su padre. Y si no estoy mirando en los ojos de él a su padre, mi hijo, ¿quién es? No puede ser ese ser completo. Qué fuerte. Es fuerte porque a veces suceden esas cosas y no nos damos cuenta. Sí. Por eso digo que hay muchas cosas invisibles
Entonces configurar esta familia, configurar esta relación, configurar esto, nos permite ver desde lejos. Con esto me tienes que hablar algo del ego en lo que queda del programa. Y claro, hay unos egos gigantescos que no dejan ver. Ese es el segundo orden, me parece, a ver si lo podemos ver así, que tiene que ver con que los que nacieron mi vieja que no sabe nada, pobrecito mi papá, bueno, mi papá un burro, bueno, ¿no? Y empiezo a tratar, digamos, de ponerme como más alto, más grande que papá, ¿no? ¿Para qué? O más grande que mamá. Y eso trae mucho desorden. Y ahí tampoco fluye el amor. Entonces, otro de los desórdenes tiene que ver con la... Claro que si yo no estudié y mi hijo estudió, si yo no soy universitaria y mi hijo lo es, esto no cambia este sentimiento. A ver, esto que es mucho más profundo a nivel del alma, digo yo, del espíritu, ¿no? Porque me sale mejor desde el espíritu, pero el arrogarme este lugar de más grande que ellos hace que yo me pierda y ahí tampoco estoy integrado. Sí, yo te iba a preguntar, ¿qué sería ser un adulto? ¿Cómo transformarse en adulto? ¿Sabes por qué? Te entendí perfectamente y está excelente lo que dijiste. No sé si está claro para la audiencia. A ver. Porque se habla, ¿viste el tema del parricidio? Sí. Mal entendido, bien transmitido, mal comprendido, ¿no? Después entonces se sigue. Entonces esta cuestión de lo simbólicamente pasar sobre los padres. Y muchas veces sucede con denigración, que hasta puede haber un grado de tolerancia en la adolescencia y después basta. Es decir, entonces, ¿cómo me transformo en adulto? Yo estoy tratando de pensar esto que dijiste de este modo. En algún momento, aunque esto sea difícil, en algún momento tengo que o pegar toda la vuelta y volver a la parte amorosa, si se quiere. Cuando yo hablo de tomar a los padres, de esto de tomar la vida de ellos, es agradecerles la vida, es con una, te diría, con una reverencia hacia esa vida que me dieron. De ahí en más, y a esta altura del partido, y cuando digo a esta altura del partido se lo puedo decir también a un chico de 14 o 15 años, ¿sí? Uno puede hacerse responsable ya de qué quiere, ¿no? Modificar o qué quiere para su vida. Pero vos tocaste un borde que me parece excelente, que es esta cuestión de peleas con los padres, adolescentes o adultos, esta cuestión de renegar. Porque sigo pidiendo, porque sigo poniéndome en esa cuestión niña donde quiero que mi papá me reconozca, quiero que mi papá me dé, quiero que mi mamá me consienta en esto, quiero que mire aquello que... Y entonces sigo pidiéndole a ellos más todavía de todo lo que me dieron. Que lo que me dieron es infinito. Porque y la frase... Y ahí está la última ley, sí. Y la frase, te digo, vos lo debes escuchar por ahí también. Ellos me trajeron al mundo. Y te lo dicen adultos. Sí. Adultos como adultos pequeños, adultos de mentira, adultos inmaduros, pero ¿entendés? Claro. Esto estuvo muy instalado. Porque es esto que decías vos hace un ratito, ¿no? Cuán cerrados estamos para no ver que nosotros elegimos bajar, que la vida no es esto que estas personas están como viendo. Por eso el ampliar la mirada tiene que ver qué estoy haciendo yo en mi vida, a qué vine a la vida, vine con esta personalidad y con el ego, o vine con el espíritu y con el ser también. Cuando no me integro y me quedo con la personalidad y el ego, ¿sí? Me quedo diciendo estas cosas. Tengo que ampliar la mirada. Traje una personalidad, la traje. Es una herramienta mi personalidad. Pero ¿quién soy? Soy este espíritu que vino a evolucionar. Claro, tiene que estar al servicio para ayudarme a evolucionar. Tal cual. Entonces, en la personalidad está este ego del que hablas, en la personalidad están mis bienes materiales, está mi cuerpo físico. A todo eso pertenece, eso es lo que traigo. Y esas son mis herramientas. Ahora, ¿a dónde voy con mis herramientas?
las tengo que poner a servicio del espíritu. Si no las pongo a servicio del espíritu, estoy en otro canal. Eso es lo que nos está pasando. No nos damos cuenta y nos manejamos desde la personalidad y creemos que somos esa personalidad. Sí, y ese es el y desde ahí vienen estos discursos. Él me trajo y a mí me decía una adolescente, y si él me quiso tener, que me cocine y que me era un papá encima, sí, ¿no? Porque la mamá no estaba. Entonces dice, bueno, que me planche, y bueno, y me tiene que comprar un auto, y bueno, y era todo así, pero ¿qué discurso? Entonces, hasta que yo no entiendo qué estoy haciendo acá, es muy difícil hablar de todo esto que estamos hablando. Sí. Por eso a veces la constelación es fuerte, porque hay representantes que se ponen en el lugar de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de este bebé, de mi ansiedad, de mi angustia, de algo que no sé, de un secreto, de lo que sea, representantes, y alguien que me representa también a mí, y yo tomo esa distancia, estoy viendo desde afuera. El observador. Sí. Tomo la distancia del observador, es como estar en la vereda de enfrente mirando mi conflicto. Entonces esa apertura me hace ver las cosas desde otro lugar. Como esas personas no saben de mi vida, no deben saber de mi vida, no puedo elegir un representante que me conozca, esa es la consigna. Sí. Entonces lo que sucede, sé que no está arreglado. Sé que lo que sucede es lo que tiene que suceder. Sé que ahí estoy ¿Estas personas son de un grupo? Son las mismas personas que vienen con otros conflictos a que vos le des una mano para arreglar lo suyo. Claro. O sea, todas las personas vienen con distintas cosas. Sí, pero nadie sabe. Y nadie sabe lo del otro. No, por supuesto. Y tienen que podés ir con una amiga, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Y entonces vos decís, ¿sabe? ¿Puede ser mi amiga de mi mamá? No. 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 No, pero no me conoce tanto. No. No. Ahora. No, porque la idea es esta, que realmente el otro no sepa absolutamente nada. Si no, por eso vos decías si era psicodrama. No. Y este no es que una escena armada. Este que representa, no el consultante, el que representa, le pasan. Suelta su cabeza. Sí. No hablamos hasta que alguien pregunte algo o diga que digamos algo. Sí. Y solamente sentimos y comunicamos sensaciones con movimientos. No puedo, si le pongo cabeza y quiero ayudar al otro, y esto es orden de la ayuda, otro capítulo largo, si quiero ayudar al otro, entonces estoy interrumpiendo la constelación. Entonces hay que cambiar al representante. Si vos decís, yo tengo un problema con mi mamá, y entonces elegís a una persona para que haga de tu mamá, y esa persona dice, ay, pobrecita, tiene un problema con la mamá, la voy a ayudar, como siempre decimos, claro, esta cosa de sacar la dignidad al otro, ¿no? Pobrecita. Entonces me sonrío, no está ayudando. Está ayudando sin... nos gustaría, ¿no es cierto? Pero bueno, Silvana, ¿algo más querés decir? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Querés dejar algún teléfono, algo? Si querés te dejo, bueno, decilo. el lugar se llama, todo lo que quieras. El lugar que tenemos acá en Wilde se llama Antascarana. Es con K, digo, aclaro, porque bueno, surgió así. Y ¿qué significa Antascarana? Para mí, Antascarana es el puente del ego al ser.
Eso Bien. que hace un ratito te decía Sí. de la personalidad al espíritu. Y es un proceso que nos lleva toda la vida. ¿Sí? Porque como somos humanos y estamos Pero acá, aparte, yo te preguntaba lo del ego porque a mí me preguntan, ¿cuándo lo quieren soltar del todo? Le digo, el ego no lo puedes soltar del todo, el ego lo tenés que educar para que esté al servicio de ser. claro, porque si no tengo fuerza, ¿qué Y hago? claro. No hago nada en la vida sin fuerza. Esto me molesta, lo saco. ¿Dónde lo dejo? No, Como el no, Super Yo, no, ¿dónde lo no. dejo? No. Y aparte, para dejar algo, primero hay que verlo y ver de qué se trata. Sos muy fuerte, Silvana. Porque Muy fuerte, porque sí, muy íntegra. Te agradezco muchísimo que estés No, aquí, no, yo espero te que agradezco vuelvas. un montón. Y tenemos pendiente un tecito que voy a ir a visitar. allá en Cotaveta 32. Dale, gracias por estar acá. No, gracias a vos. Bueno, por y